Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, esa conexión casi invisible entre ciertos medicamentos para la mente y cómo pueden, casi sin que nos demos cuenta, empezar a cambiar el cuerpo. Es una historia que, como veremos, ocurre a un nivel súper pequeño, a nivel celular. A ver, arranquemos con la pregunta del millón, una que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es totalmente real. La pregunta ¿es posible que un fármaco diseñado para el cerebro termine de alguna manera remodelando nuestro cuerpo? Bueno, esa es la gran incógnita que vamos a desentrañar hoy. Y para empezar a responder, tenemos que conocer a nuestros protagonistas, los antipsicóticos de segunda generación, o ASG. Nombres como la olanzapina o la risperidona son súper importantes en salud mental. De verdad ayudan a muchísima gente. Pero, y aquí viene el pero, tienen un lado B que es clave entender. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Pensemos en esto como una especie de balanza. Por un lado estaban los antipsicóticos más antiguos, los de primera generación, que a menudo causaban problemas de movimiento bastante notorios. Para solucionar eso, se desarrollaron los ASG. Y lo lograron. Genial. Pero al inclinar la balanza, surgió un desafío nuevo, un riesgo mucho mayor de efectos secundarios metabólicos. Y claro, eso nos lleva de cabeza a la siguiente pieza de este rompecabezas. ¿Qué es exactamente eso de riesgo metabólico? Bueno, aquí es donde la conexión empieza a salir a la luz. La respuesta es bastante directa en realidad. El puente, el nexo que une estos fármacos con los cambios físicos, tiene un nombre: síndrome metabólico. Este concepto es el que va a atar todos los cabos sueltos. Pero a ver, ¿qué es este famoso síndrome metabólico? Pues no es una sola enfermedad. Imaginen que es como un combo de factores de riesgo. Cuando varios de estos factores se juntan, se dispara el riesgo de tener problemas de salud bastante serios como enfermedades del corazón o diabetes tipo 2. Y para que no suene tan abstracto, clínicamente se diagnostica cuando se cumplen al menos 3 de estas 5 condiciones. Estamos hablando de cosas concretas, como un aumento de la grasa en la cintura, tener los triglicéridos altos, el colesterol bueno, el HDL bajo, la presión arterial elevada o el azúcar en sangre por encima de lo normal. Ok, hasta ahora vimos el qué. Ya identificamos al síndrome metabólico como la conexión. Pero para entender el cómo, el por qué pasa esto, tenemos que hacer un zoom, pero un zoom masivo, hasta llegar al nivel de una sola célula. Vamos a escuchar la historia que nos cuentan las células de grasa. Todo arranca con un proceso que se llama adipogénesis. En palabras simples, es la fábrica de células grasas del cuerpo. Es el mecanismo por el cual unas células inmaduras se convierten en células grasas maduras, listas para hacer su trabajo, almacenar energía. Ahora, esta fábrica no funciona a lo loco, está súper regulada. Podríamos imaginar que dentro de las células hay algo así como un interruptor maestro, uno que dice, ok, a crear y guardar grasa ahora. Y ese interruptor maestro tiene nombre y apellido. Se llama PPAR-gamma. Esta proteína es la jefa, la que dirige toda la orquesta de la creación de grasa. Cuando PPAR-gamma se activa, la adipogénesis se pone en marcha a toda máquina. Y aquí, justo aquí, está el punto clave. Resulta que algunos de estos antipsicóticos pueden, por así decirlo, hablar con este sistema. Cuando alguien toma un medicamento como la olanzapina, este puede llegar a las células grasas inmaduras y básicamente apretar ese interruptor maestro, el PPAR-gamma. El resultado es doble. No solo se acelera la creación de grasa nueva, sino que además se le pone un freno a la quema de la grasa que ya estaba guardada. Y que no parezca que esto es solo una idea, La ciencia lo ha comprobado. Fíjense en esta cita de un estudio de 2022. Es súper directa. La olanzapina potencia la adipogénesis y suprime la lipólisis. Más claro, imposible. Es la descripción del mecanismo en acción. Bien, ya entendimos lo que pasa a nivel microscópico. Ahora toca alejar el zoom otra vez y ver qué significa todo esto para el cuerpo en general. Porque, créanme, que aumente el tejido graso no es algo que pase sin consecuencias. Solemos pensar en la grasa como un simple almacén de calorías, ¿no? Como algo inerte. Pues nada que ver. La realidad es que el tejido graso es un órgano endocrino superactivo.
Es como una central de comunicaciones que está todo el tiempo enviando mensajes hormonales a todo el cuerpo. Esos mensajes químicos, esas hormonas, se llaman adipoquinas. Son las responsables de regular un montón de cosas. La inflamación, cómo usamos el azúcar, la salud de nuestras arterias, de todo un poco. Y aquí se ve perfecto. La grasa tiene dos caras. Un tejido graso sano envía mensajes buenos, como la adiponectina, que es antiinflamatoria y nos protege. Pero cuando hay un exceso de grasa, sobre todo la que se acumula alrededor de los órganos, la conversación cambia. Empieza a producir mensajes malos, citoquinas que generan inflamación y nos hacen resistentes a la insulina. Ok, ya entendimos el problema y por qué ocurre. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Y qué hacemos? ¿Se puede hacer algo? La respuesta es sí, y aquí es donde la historia da un giro. Pasemos a ver cómo se puede tomar el control de estos riesgos. Y lo primero que hay que decir es esto, que los riesgos existan no significa que estemos condenados a sufrirlos. No son una sentencia. Conocerlos no es el final del camino, sino el punto de partida para manejarlos de forma inteligente. Miren este número porque es tremendo. Una vida sedentaria, o sea, con poco movimiento, puede aumentar las chances de tener síndrome metabólico hasta en un 73%. 73%. Este dato por sí solo ya nos dice el poder gigantesco que tienen nuestros hábitos diarios. Y no solo se trata de evitar lo malo, también podemos sumar cosas buenas. Este gráfico, que se llama Forest Plot, combina los resultados de 15 estudios. ¿Ven que casi todos los puntitos están a la izquierda de la línea del medio? Bueno, eso significa que las intervenciones nutricionales, o sea, comer mejor, funcionaron. ¿Y cuánto? Redujeron el riesgo en promedio un 35%. No es poca cosa, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que funciona? Pues la ciencia apunta a cosas bastante claras. Comer más fibra y grasas de las buenas. Bajarle al azúcar, a la sal y a las grasas saturadas. Moverse con regularidad, ya sea caminando, en bici, lo que sea. Tratar de pasar menos tiempo sentados y, claro, evitar el tabaco y el alcohol. Y el punto final, que es quizás el más importante de todos. Esto no es algo para hacer por cuenta propia. La mejor manera de manejar estos riesgos es siempre de la mano de un equipo de salud. Juntos, se puede encontrar ese equilibrio perfecto para cuidar tanto la mente como el cuerpo. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Ahora que vemos lo increíblemente conectados que están la mente y el metabolismo, ¿cómo podemos usar este conocimiento para imaginar una medicina del futuro que sea realmente integral, que nos vea como un todo? Ahí se las dejo. Gracias por habernos acompañado.